La siguiente presentación lleva por título Sistemas de gestión del vuelo y pertenece a la Cátedra Electrónica Aplicada a la Aeronáutica de la Maestría en Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre. La presentación está estructurada en 6 puntos fundamentales: IFR, o las reglas de vuelo instrumental; RNAV, o el Area Navigation; FMS, o el sistema de manejo del vuelo; el EFIS, o el sistema instrumentado de aterrizaje; EEC, o el control electrónico del motor; y por último el FADEC, o Fuel Authority Digital Engine Control. En primer lugar, el IFR son el conjunto de normas y procedimientos recogidos en el Reglamento de Circulación Aérea que regulan el vuelo de las aeronaves con base en el uso de instrumentos para la navegación, lo cual implica que no es necesario tener contacto visual con el terreno. Es importante señalar que no todos los pilotos ni todas las aeronaves pueden volar bajo el sistema de IFR, ya que esto requiere una licencia especial por parte del piloto y por parte de la aeronave disponer del siguiente equipamiento, que lo recopilamos en el siguiente esquema, en lo que serían las habilitaciones instrumentales para los vuelos IFR. La aeronave debe poseer 2 emisores receptores de radio para comunicación, 2 receptores BOR, un receptor NDB, un equipo DME y un GPS con bases de datos actualizadas. La altimetría estudia la correspondencia entre la presión y la altitud para determinar la altitud en función de presión. Este concepto es fundamental para los vuelos basados en reglas instrumentales. Los altímetros de los aviones son aneroides, es decir, indican altitud en función de presión, que a su vez depende de temperatura y densidad del aire. Los altímetros no pueden percibir cambios mínimos de presión, por lo que se creó una atmósfera para que fuera igual para todos. Esta atmósfera, descrita por la Organización Aeronáutica Civil Internacional, ofrece una presión atmosférica sobre el nivel del mar de 1013,24 milibar y una temperatura normal a nivel del mar de 15 grados centígrados. Para describir esta atmósfera, la Organización Aeronáutica Civil Internacional define una serie de conceptos basados en los tipos de reglaje o los reglajes de altimetría. En este sentido, el esquema que ven en su parte derecha ofrece 3 tipos de reglajes de altimetría. El QFE, o el Field Elevation, va a ser la presión que hay a nivel de un aeródromo, y lo que nos daría sería la altura de la aeronave. La regla de QNH, o Normalized Height, va a ser el valor de presión cuando el altímetro marca la altitud topográfica del aeródromo y se va a tomar como medida el nivel del mar. En este sentido ya no hablaríamos de altura, sino de altitud. El QNE, o valor estándar, va a ser el valor de presión cuando el altímetro está reglado a la presión estándar a nivel del mar, que como bien decíamos era 1013,24 milibar. Este valor será finalmente tomado en cuenta para definir los niveles de vuelo, otro concepto importante dentro de las reglas de vuelo instrumental. Para ello es importante conocer la diferencia entre altitud de transición y nivel de transición. La altitud de transición es la altitud
por la cual debajo de ella la aeronave se controla mediante la referencia de altitud, es decir, la referencia del reglaje de altimetría QNH. El nivel de transición va a ser el nivel más de vuelo más bajo utilizable por encima de la altitud de transición. Y aquí vamos a tomar como referencia el QNE, es decir, este será nuestro valor estándar para los niveles de vuelo. Las reglas instrumentales de vuelo definen una serie de lineamientos según los cuales el piloto deberá tomar en consideración cuando decide un vuelo de este tipo. Entonces, hablamos en primer lugar, o se reglamenta la separación de las aeronaves. ¿Qué quiere decir esto? Lo más importante de las reglas de vuelo instrumental es que permite la operación continua de las aeronaves en los momentos en que la capacidad del piloto para ver y evitar colisiones va a ser reducida o inexistente en algunos casos. Para ello se aplican criterios de separación entre aeronaves y el terreno. La separación entre las aeronaves va a ser responsabilidad del controlador aéreo, que la obtiene mediante el transponder a bordo de la unidad, que sirve datos a la pantalla del radar, o directamente por los datos que le está transmitiendo el piloto de forma oral. Mientras que los detalles del terreno van a estar recogidos en las cartas de navegación que maneja el piloto. Por otra parte, otro requisito de las reglas de vuelo instrumental es el controlador de tráfico aéreo. Este tipo de vuelo requiere una autorización para cada fase. El controlador, en este sentido, va a proporcionar el rumbo, la aerovía, la altitud y los límites en los espacios aéreos no controlados. Por otra parte, la meteorología también viene siendo una ventaja del uso del IFR, permitir al piloto volar en condiciones que no permiten el vuelo visual. Estas condiciones, el piloto va a controlar la aeronave atendiendo únicamente a las lecturas de instrumentos de vuelo y al controlador de tráfico. Dentro de los procedimientos de las reglas de vuelo instrumental vamos a tener tres: salidas, llegadas instrumentales, las aproximaciones y las rutas aerovías. Los procedimientos van a constar básicamente de 4 etapas. El vuelo instrumental se va a dividir en la salida, la ruta, la aproximación y la llegada. Cada una de estas fases de vuelo consta de procedimientos publicados en las cartas de navegación para permitir al piloto moverse de una forma ordenada y segura. Las salidas y llegadas instrumentales, esta función de estos procedimientos es permitir salidas y llegadas simultáneas en el área de control del aeropuerto sin que exista un riesgo de colisión. Estas rutas están detalladas y se fijan a partir de radioayudas existentes, normalmente radioayudas del tipo BOR o NDB. Las aproximaciones están detalladas en las cartas de aproximación instrumental y describen la ruta tanto vertical como horizontal hasta un punto mínimo en el cual el piloto va a tener contacto visual con la pista y podrá completar el vuelo sin ayuda de ningún instrumento. Estas aproximaciones vamos a dividirlas en aproximaciones de precisión y de no precisión. Las aproximaciones de precisión son aquellas en que el aeropuerto posee los sistemas de radioayuda llamados ILS. Esto proporciona al avión que ya está en un tramo final de vuelo una guía horizontal que le permite dirigirse de modo seguro hasta la pista de aterrizaje. Por su parte, las aproximaciones de no precisión van a darse
por medio de las cartas, las cuales van a conducir hasta un punto cercano y aliviano con la pista para que el piloto complete de forma visual el aterrizaje. Por último, en lo que se refiere a rutas y aerovías, van a estar ordenadas mediante las llamadas cartas de ruta, que van a establecer esas autopistas aéreas por las cuales los aviones van a volar de forma obligada, y dependiendo de respetando ciertos rumbos, volarán en altitudes pares o impares para evitar colisiones. El RANAV o el Area Navigation es un procedimiento de navegación que permite diseñar una ruta arbitraria con intersecciones visuales, siempre que la ruta de la aeronave se encuentre en una zona donde los sistemas de navegación tengan suficiente precisión. Esta navegación consiste básicamente en saltarse diversas radioayudas en la ruta, procurando volar en rutas más rectas, ahorrando tiempo y combustible. Esta precisión se puede especificar de forma de un determinado procedimiento RNAV, y solo la pueden realizar ciertos aviones con ciertas características. Estos aviones y estas características se denominan RNP, que no es más que Required Navigation Performance. Son una serie de parámetros de precisión, disponibilidad, integridad y continuidad que deben cumplir los equipos de navegación para poder volar en zonas RNAV. El RNP se puede explicar como una serie de parámetros que van a definir un cubo alrededor de la aeronave, y al mismo tiempo una serie de ventanas virtuales a lo largo de la ruta que deben cruzarse. Ojo, estas ventanas no van a aparecer en ningún sitio ni ningún instrumento representadas de forma física. Son solo puntos y parámetros que va a manejar el sistema de forma interna para su autodiagnóstico y comprobación de errores. Existen dos clases de especificaciones para la navegación: la RNAV, basada en la navegación de área y que no incluye los requisitos de vigilancia y alerta de la performance a bordo, y la RNP, basada en la navegación de área y que incluye los requisitos de navegación, vigilancia y alerta de la performance a bordo. Para la RNAV existen ciertos parámetros. Estos parámetros lo que hacen es definir la eficacia de este sistema. Esos parámetros son precisión, disponibilidad, integridad y continuidad. La precisión vamos a definirla como una diferencia entre la posición estimada y la posición real, y esto se va a expresar de forma estadística como un porcentaje de error. La disponibilidad va a ser la probabilidad de que el sistema sea capaz de proporcionar la precisión requerida en la operación deseada. Esta suele expresarse en función de un porcentaje de tiempo evaluado en largos periodos, teniendo en cuenta las interrupciones planeadas y no planeadas. La integridad va a ser la confianza puesta en la validez de la información proporcionada por el sistema total. Este comprende además la habilidad del sistema para proporcionar alertas a los pilotos para que se adviertan cuando el sistema no debe ser utilizado. Y la continuidad va a ser la capacidad del sistema para realizar su función en ausencia de interrupciones no programadas. Por su parte, el RNAV, según su potencialidad, va a tener la siguiente clasificación: RNAV 2D, cuando se contempla solo una navegación en el plano horizontal. Vamos a tener el RNAV 3D cuando existe navegación en plano horizontal y vertical, y RNAV
4D cuando existe navegación en plano horizontal, vertical y además la función del tiempo. ¿Qué beneficios nos tiene la RNAV? En primer lugar, reduce la necesidad de mantener rutas y procedimientos en función de sensores específicos. Por otra parte, evita tener que desarrollar las operaciones en función de los sensores cada vez que evolucionan los sistemas de navegación. Permite un uso más eficiente del espacio aéreo con el emplazamiento de rutas, el rendimiento del combustible y la atenuación del ruido. Y por último, facilita el proceso de aprobación operacional de los explotadores, proporcionando un conjunto limitado de especificaciones para la navegación previstas para uso mundial. El FMS o Flight Management System es un sistema de gestión de vuelo que consiste en una combinación de dos unidades, una unidad de cálculo llamada FMC o Flight Management Computer y una unidad de control y monitorización llamada MCDU o Multifunction Control Display Unit. El FMS es un sistema integrado, consiste en una combinación de sensores, un receptor y un ordenador de navegación. Dentro de ese ordenador van a existir bases de datos de rendimiento de navegación. La unidad de cálculo puede ser un dispositivo independiente o puede estar integrado formando parte de otras unidades. La unidad MCDU va a ser la interfaz primaria entre el piloto y la unidad de cálculo para entrar los datos y monitorear la información que se tiene almacenada allí. Bien, ¿cómo funciona básicamente el FMS? Los sensores van a informar al ordenador o a la unidad de cálculo. El FMS recibe esta información de los sensores y la integra con el plan de vuelo que se ha programado. El resultado se va a presentar al piloto en las pantallas EFIS, PFD y ND. Además, se va a presentar en el MCDU. El computador que realiza los cálculos de navegación trabaja con sistemas operativos que usan código binario. Para facilitar el control y monitorización se ha dotado al sistema de un intérprete que viene siendo la interfaz entre el piloto y el ordenador. Esto es lo que llamamos el MCDU. En el lado derecho de sus pantallas, en la parte superior, una foto alusiva a un MCDU. Tenemos una pantalla principal, unas teclas de selección, unas teclas de función, un teclado alfanumérico, una tecla de ejecución y además en algunos casos existen mensajes, o sea, luces para iluminar los mensajes y para botones para control del brillo. El computador está programado para efectuar cálculos de navegación bastante complejos. Para ello cuenta con bases de datos específicas que se utilizan para la realización de estos cálculos. En esta ilustración, en la parte inferior podemos ver una ilustración de un FMC donde se muestra el interior de este ordenador con una base de datos de navegación, una base de datos de performance o desempeño y diferentes placas electrónicas. Los gestores de vuelo ofrecen al piloto la fuente principal de navegación, planificación del vuelo, optimización y determinación de rutas. Para poder llevar a cabo todas estas funciones, el FMS va a estar interconectado con diferentes sistemas de la aviónica del avión. Estas conexiones van a depender obviamente del diseño de cada fabricante y de la categoría de cada avión. Sin embargo, haciendo un paneo general, la interconexión del FMS va a estar basado en dos grandes aspectos: con los sensores de navegación y radio y con las pantallas. Entre los sensores de navegación y radio vamos a tener los sistemas inerciales de referencia, el INS y IRS, las radioayudas para la navegación y los sistemas de datos del aire. Y por su parte,
con las pantallas, vamos a tener una pantalla principal o PFD, una pantalla de navegación o ND, una pantalla referida a los datos del motor o EICAS, los sistemas de control de vuelo, sistemas de motor y combustible, sistema de vigilancia y sistema de conexión de datos. En la fotografía de la parte izquierda vemos como un diagrama típico de la interfaz del gestor de vuelo. Entonces podemos ver que obtiene datos de diversos sensores, datos del aire, de los sistemas inerciales, de los receptores de navegación, de los motores, el sistema de gestión de combustible, y además los va mostrando en las diferentes pantallas de las cuales dispone el piloto. Y además tiene una comunicación con los controles de vuelo y con los sistemas de vigilancia. Es, por así decirlo, el sistema de gestión de vuelo viene siendo el cerebro del piloto automático. La funcionalidad central de un sistema de control de vuelo es la construcción y subsecuente uso de un plan de vuelo cuatridimensional con trayectorias específicas definidas por tramos que incluyen restricciones e imponen limitaciones a la capacidad de las aeronaves. Entonces, las funcionalidades del FMS están enmarcadas en 4 funciones principales. La navegación, que va a ser responsable de determinar el estado y la posición actual de la aeronave. El plan de vuelo, que va a establecer o va a permitir establecer una ruta para la aeronave. La predicción de la trayectoria, que va a ser responsable del cálculo de la predicción del perfil de la aeronave a lo largo de la ruta específica. Actuaciones de la aeronave, proveyendo información relativa al desempeño del avión y sus capacidades para adquirir una altura determinada, velocidad de despegue, información relativa, además de la optimización del perfil de la ruta. Y una función de guiado, que va a ser responsable de producir señales y órdenes para que la aeronave sea capaz de seguir los perfiles verticales y horizontales que fueron calculados previamente. Bien, anteriormente hablábamos de 2 bases de datos que formaban el corazón del sistema de gestión de vuelo. Esas bases de datos podemos clasificarlas en base de datos de navegación y base de datos de la performance o desempeño del avión. La base de datos de navegación tiene la particularidad de que debe ser puesta al día cada cierto tiempo. Esta va a ser dedicada exclusivamente a la navegación o la aeronavegación. Y la base de datos de performance o al desempeño va a estar dedicada a las características y actuaciones de la aeronave. Las bases de datos de actuaciones se tienen en cuenta las variantes de monitorización, las variantes de estructura de la aeronave que pueden afectar la resistencia de la aeronave en el avance del vuelo. El propósito de esta base de datos va a ser doble, porque por una parte va a proveer a la función de navegación con toda la información pertinente sobre localización de la aeronave, ayudando al posicionamiento de la aeronave en el espacio, y por otra parte va a proveer el plan de vuelo con información específica relativa al aeropuerto, a las características de las aproximaciones y salidas, los puntos de ruta definidos y toda una serie de herramientas para construir una determinada ruta en corto tiempo. Por otra parte, esta base de datos de actuaciones del avión va a contener datos del modelo del avión específico, del motor, de las características técnicas y capacidades. Estas van a ser utilizadas para la optimización del vuelo. Si vemos la figura del lado derecho, es un diagrama de las funcionalidades del gestor, y aquí podemos ver cómo interactúan las dos bases de datos de navegación, que además se interrelaciona con los demás sistemas del avión para el guiado vertical lateral, la predicción de la trayectoria,
y los planes de vuelo. Por su parte, el cálculo de las actuaciones del avión viene dado por las datas de performance, que vienen siendo datas intrínsecas del avión, pero que también deben relacionarse con las bases de datos de navegación para establecer una ruta óptima, un desempeño óptimo de la aeronave. El EFIS o Electronic Flight Instrument System es un sistema de instrumentos de la cabina de vuelo en que la tecnología de visualización utilizada es electrónica en lugar de la electromecánica tradicional. Básicamente es un sistema de instrumentos llamado también cabina de cristal porque se caracteriza porque la mayor parte de los instrumentos han sido reemplazados por pantallas. De los sistemas de instrumentos de vuelo tenemos 5 grandes sistemas: el EFIS, el MCP, el ND, Navigation Display, el CDU o Control Display Unit y por último el PFD o Primary Flight Display. Si se fijan en la figura del lado derecho, es una pantalla con todos los datos que recopila ciertos instrumentos del avión que normalmente los teníamos en los modelos más antiguos en forma de instrumentos electromecánicos. Ok. El EFIS va a constar normalmente de una pantalla de vuelo, PFD, pantalla multifunción o MFD y una pantalla para el sistema de indicación de motor y aviso a la tripulación, llamado por una parte EICAS, sobre todo por el fabricante Boeing, y en el caso del fabricante Airbus se llama ECAM. Si se fijan en la pantalla, o en el ejemplo de pantalla, existe un código de colores de acuerdo al tipo de información que va a mostrar la pantalla. Entonces vamos a tener caracteres verdes en lo que se refiere a información de la situación actual, que de paso es de baja prioridad, incluyendo los datos de navegación de bordo y los sistemas ILS. Vamos a tener caracteres de color blanco para informar estatus, escala, anunciadores de modo, distancia de los puntos de chequeo de la autopista aérea y ciertos encabezados. Violeta para información de comandos, punteros, el plan de navegación o el rumbo y los checkpoints que se encuentran activos. Azul para indicar una posición no activa, la información de fondo, ayudas de navegación no activas y puntos de chequeo que estén fuera de ruta. El color rojo para las advertencias, el color amarillo para las precauciones, alertas, fallas y banderas, y el color negro para áreas en blanco o condiciones de apagado. Una instalación EFI va a tener básicamente 3 componentes: la pantalla principal de vuelo, Primary Flight Display, las pantallas multifunción o MFD-ND y una pantalla para indicación exclusiva del desempeño del motor a la tripulación. Lo que se refiere al PFD va a incluir información visual importante para la aeronavegación, como velocidades del aire, altitud, inclinación, ángulo de balanceo, rumbo, velocidad de ascenso, anunciador del modo de vuelo, entre otros. ¿Cuáles son esos aspectos que tiene el PFD? Bueno, si se fijan en la figura del lado derecho, vamos a tener en el cintillo principal los indicadores del modo de vuelo, el FMA. Vamos a tener una banda que indica la velocidad, una banda que indica la altura, un indicador de velocidad
vertical, indicadores de rumbo y de actitud. Si nos fijamos bien, un PFD va a tener una conjunción de instrumentos en una sola pantalla. Cada piloto y copiloto va a disponer de una PFD y una ND o Navigation Display con el objetivo de mantener una redundancia. El procesador de pantalla o el computador de gestión va a adquirir los datos a través de los sensores, los procesa y proporciona las señales adecuadas para que se visualicen en la PFD. La MFD, otro componente principal del EFIS o Multifunction Display, es un sistema de presentación multipropósito que se utiliza varios sistemas como interfaz para presentar al piloto la información requerida. Esta MFD normalmente muestra navegación e información en tiempo real de ciertos sistemas. Estas pantallas se idearon fue para superponer informaciones sobre un mapa o un gráfico. ¿Para qué? Para los planes de rutas del avión, informaciones provistas por los radares de meteorología y los tráficos de aeronaves. Por último, pero no menos importante, dentro de los componentes principales del EFIS se encuentra el EICAS o Engine Indicator and Crew Alerting System. En el caso de Boeing se le denomina EICAS, en el caso del fabricante Airbus se lo denomina ECAM o Electronic Centralized Aircraft Monitor. Este es un sistema integrado que va a proporcionar a la tripulación información sobre los sistemas eléctricos y de propulsión y su combustible, la administración del combustible. Típicamente, el EICAS incluye instrumentación de diversos parámetros del motor, que va a incluir las RPM, valores de temperatura, flujo, cantidad de combustible, presión de aceite, etc. El EICAS viene a suplantar lo que en su momento fueron los ingenieros de vuelo. El EICAS va a manejar la información de la administración de los sistemas de propulsión del avión. Típicamente, vamos a mostrar lo que es un diagrama de bloques de EICAS. Consta de una pantalla superior, una pantalla inferior y un panel de selección. ¿Qué tiene o qué indica? Bueno, él va a tomar datos de un computador que a su vez sirve los datos o captura los datos de los sensores ubicados en los sistemas de propulsión, pero además tiene luces indicadores para los pilotos y tiene alarmas sonoras. Quiero decir que una vez que se presenten los datos servidos en la pantalla, el piloto no solo va a verlos en la pantalla, también va a tener luces de advertencia y va a tener una alarma audible. Ok, Electronic Engine Control, el ECC. ¿Qué sucede? Los avances tecnológicos en las turbinas de propulsión de gas han exigido un control más preciso de los parámetros del motor, de lo que normalmente hacían las unidades de control de combustible hidromecánica. Estas exigencias están afrontadas por los controles electrónicos del motor o ECC, de los cuales existen dos tipos: el tipo supervisorio llamado ECC normal y el de autoridad total o Full Authority, que se llama FADEC. El ECC es un control supervisorio que funciona con una unidad de control de combustible hidromecánica. Los componentes principales en el sistema de control supervisorio incluyen el propio control electrónico, la unidad de control de combustible hidromecánica en el motor, la unidad de control de los álabes del estator y del aire desangrado para la estabilidad del motor,
El elemento hidromecánico va a controlar la operación básica del motor, incluyendo el arranque, la aceleración y desaceleración y la parada, la velocidad del rotor de alta presión o N2, los ángulos de los álabes del estator del compresor y el sistema de sangrado para estabilidad del motor también van a ser controlados hidromecánicamente. Entonces, el SC, actuando en una capacidad supervisoria, va a modular el flujo de combustible del motor para mantener un empuje seleccionado, designado por el piloto. El piloto simplemente va a mover la palanca de gases hasta una posición de ajuste del empuje que él desea, y el control o el SC va a ajustar la relación de presión del motor según se requiera para mantener ese régimen de empuje, tomando en consideración además las condiciones meteorológicas. Este control va a limitar también la velocidad de funcionamiento del motor, asegurando una operación segura del mismo. Por su parte, el FADEC, Fuel Authority Digital Engine Control, es un sistema compuesto por un equipo digital y elementos auxiliares que controlan el motor de un avión y la hélice. En un motor de encendida por chispa de intercambio, el FADEC va a utilizar esa velocidad, temperatura y sensores para controlar el estado de cada cilindro del motor. Una computadora digital va a calcular el pulso ideal para cada inyector y ajustar la sincronización de encendido según sea necesario para un rendimiento óptimo. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema FADEC, un poco más robusto, el SC, va a lograr controlar de una forma más óptima el rendimiento del motor de la aeronave. El sistema FADEC de cada motor, ¿en qué consiste? En una unidad de control electrónica o llamada ECU y en una cantidad de periféricos para ejercer las labores de control. Esos periféricos vamos a encontrar la HMU, la unidad hidráulica, alternadores, los sistemas de actuación BSB y BBB, control para el control de tolerancia de turbina, sistemas de encendido de arranque, sistemas de reversa, sistemas de recirculación de combustible, sensores del motor, cableado eléctrico, refrigeración de la ECU o la unidad de control electrónica y las válvulas de escalonamiento de combustión. El sistema FADEC realiza las funciones de control del motor y además de integración del motor, del conjunto motor-avión. Las funciones de control del motor van a incluir el control de la gestión de potencia, el control de las válvulas de sangrado, el control de los álabes del estator, el control de la válvula de sangrado de transición, regulación del control de combustible, control activo de las tolerancias de turbina por alta presión y por baja presión, y el control de la válvula de retorno de combustible. Por su parte, en lo que se refiere a las funciones de integración del conjunto motor-avión, va a recopilar información, indicaciones del motor, datos de mantenimiento del motor, arranque, los tipos de arranque del motor, manual automático, el control de reversa, el autoempuje y los datos de monitorización de las condiciones. En cuanto a lo que se refiere a la arquitectura del FADEC, lo más relevante es que este sistema es totalmente redundante. Está construido en base a dos canales, A y B, que son totalmente independientes. Cada canal puede controlar diferentes componentes y operar de forma independiente. Todas las señales de control de entrada son duales y las señales de salida son duales también. La mayor parte de la comunicación
entre los sistemas del avión y la unidad de control electrónica es transmitida por buses de datos digitales. Bien, profundizando en dos aspectos fundamentales del FADEC, está el ECU, que es unidad de control electrónico digital de doble canal, que utiliza un microprocesador para funciones de control principales y dos microcontroladores, uno para funciones de interfaces entre los transductores de presión y otro para las funciones de comunicación ARINC o los buses de control digital. Esta ECU, unidad de control electrónica, tiene un chasis de aluminio que está totalmente refrigerado y contiene tarjetas electrónicas que son inyectables. Los conectores eléctricos van a estar en la parte inferior, como lo podemos ver en la figura del lado derecho. Las líneas de señales de presión van a estar conectadas en el panel lateral izquierdo y los datos de los sensores del motor que son recibidos, y se suministra además la corriente necesaria a los motores de la unidad hidráulica para controlar los diferentes actuadores en el motor. El HMU, la unidad hidromecánica hidráulica, es, junto con la unidad electrónica de control, los elementos fundamentales del FADEC. Suele normalmente estar instalada en la parte posterior de la caja principal de accesorios. Aquí podemos ver que la HMU controla la mayor parte de lo que son las válvulas y sensores provenientes de las señales del motor. Esta unidad convierte mediante motores y válvulas las señales eléctricas que le envía la ECU en señales hidráulicas para medir el flujo de combustible y permitir la actuación de varios sistemas: el control del flujo de combustible del motor, el control de las señales de los actuadores y la actuación sobre las válvulas de corte y de protección sobre velocidad. Entonces, como podemos ver, el sistema FADEC se basa principalmente en dos grandes compuestos, la ECU y la HMU, que se encargan, grosso modo, de administrar de una forma más óptima el desempeño del motor de una aeronave. Bien, esto ha sido toda la presentación. Espero que haya sido de su agrado.